más unidos que nunca. La Iglesia del Señor hoy está en casa y seguimos conectados a su hermosa presencia, pero también los unos a los otros, dándole honor y la gloria a nuestro Dios. Hoy desde cada hogar se siguen escuchando palabras de ánimo, de aliento y cánticos al nombre del Señor Jesús. Seguimos unidos y confiamos en Él porque Dios sigue teniendo el control. Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, más unidos que nunca. Dios les bendiga a todos mis hermanos en esta noche. Los estoy saludando a todos en el nombre admirable de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, en esta hora le estoy dando la bienvenida a los hermanos, a las visitas que nos ven, a los niños también que están ahí pendientes de ese maravilloso culto. Amén. Bueno, para iniciar, yo quiero que leamos una porción de la palabra del Señor y vamos a leer en el Salmo 136. Amén. Vamos a leer todos la palabra del Señor y vamos a leer en el Salmo 136. Bueno, estos versos, al terminar siempre, si ustedes miran en estos versículos, al terminar este verso siempre dice, porque para siempre es su misericordia. Amén. Bueno, vamos a hacer algo especial en esta hora. Vamos a leer todo ese pasaje de la palabra, pero entonces vamos a leer solo las primeras partes de esos versículos. Amén. O sea que vamos a leer solo, por ejemplo, en el versículo número 1, alaba a Jehová porque Él es bueno. La segunda parte no la vamos a leer y así vamos a hacer hasta terminar. Amén. Entonces vamos todos a leer la palabra del Señor. Dice el Salmo 136, alabanza por la misericordia eterna de Jehová. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Alabad al Dios de los dioses. Alabad al Señor de los señores. Al único que hace grandes maravillas. Al que hizo los cielos con entendimiento. Al que extendió la tierra sobre las aguas. Al que hizo las grandes lumbreras. El sol para que señoree en el día y la luna y las estrellas para que señoree en la noche. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, al que sacó a Israel de en medio de ellos, con mano fuerte y brazo extendido. Al que dividió el mar rojo en partes e hizo pasar a Israel por medio de él. Él arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, al que pastoreó a su pueblo por el desierto, al que hirió a grandes reyes y mató a reyes poderosos, a Seón, rey amorreo, y a Og, rey de Basán. Él dio la tierra de ellos en heredad a los hijos de sus siervos. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros y nos rescató de nuestros enemigos, el que da alimento a todo ser viviente. Dice el versículo número 26. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Amén. Qué bueno estos pasajes de la palabra del Señor. Dice que para siempre es su misericordia. Amén. Él sacó al pueblo de Israel de esa esclavitud que tenía y lo ayudó en toda esa travesía. Y podemos decir hoy que el Señor está también con nosotros. Él nos va a sacar de esa dificultad que cada uno de nosotros tenemos, porque para siempre es su misericordia. Amén. Entonces vamos a hacer una oración y vamos a agradecerle al Señor. Vamos a ser agradecidos con el Señor
porque hasta el día de hoy Él nos ha ayudado, Él nos ha sustentado con su mano poderosa. Amén. Entonces vamos a hacer esta oración de agradecimiento a Él. Soberano Dios, grande y maravilloso eres Jesús. Padre Celestial, en esta noche estamos delante de ti, dándote gracias, Dios. Gracias porque tú eres bueno, mi Cristo amado. Gracias porque tú has estado con cada uno de nosotros. Porque en medio de toda situación, de todo problema, tú estás con nosotros, nos has ayudado y nos has dado victoria, Señor Jesús. Te pedimos que tu mano, Señor, siga con cada uno de nosotros, guiando, ayudando nuestras vidas, Padre Celestial. Que tú siempre, Señor, siempre estés de nuestro lado. Y así como el pueblo de Israel, que salieron victoriosos, tú, Señor, nos llevarás en victoria. En esta noche hemos venido a adorarte a ti, Señor, y darte nuestra mejor alabanza, y darte nuestra mejor adoración. En esta noche, Señor, recibe la alabanza de tu pueblo, mi Cristo amado, porque hemos venido, Señor, y estamos aquí reunidos para alabar y glorificar tu santo nombre. Glorifícate, Señor, glorifícate, mi Cristo amado. Vamos a adorar al Señor en esta hora y vamos a brindarle nuestra mejor adoración, porque Él es el único digno de toda alabanza y de toda adoración. Aleluya. Vamos a alabar al Señor, hermanos, y vamos a hacerlo con todo nuestro corazón. Amén. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida la entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración.
Gloria al Señor Jesús, alabanzas a nuestro Dios, aleluya. Qué bueno es alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor y saber que Él es nuestra necesidad, amén. Vamos a aprovechar este ambiente y vamos a hacer una oración muy especial. Vamos a orar por todas las necesidades del pueblo del Señor, amén. Sabemos que hay hermanos que están enfermos, que hay hermanos que están pasando por alguna dificultad.
Pueden ser muchas las dificultades, pero el Señor las conoce. Amén. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él sea manifestando su gloria en cada una de estas necesidades, que Él sea extendiendo su mano poderosa sobre cada uno de los enfermos. Amén. Y vamos a incluir en esta oración a todos los jóvenes de la iglesia. ¿Qué tal si usted en estos momentos hace memoria de los jóvenes de la iglesia? ¿Hace cuánto que usted no ve un joven de la iglesia de aquí de Los Ángeles? Estoy segura que muchos han pasado estos meses sin que hayan podido ver algún joven. Vamos a hacer memoria de cada uno de ellos. Traiga 2 jóvenes a su memoria y vamos a orar por ellos. Vamos a presentarlos delante de la presencia del Señor. Son jóvenes que pueden estar pasando alguna necesidad, pueden estar pasando por algún problema, por alguna situación que ninguno de nosotros conocemos. Pero vamos a orar muy especialmente también por ellos en esta noche. Amén. Así que vamos a iniciar esta oración. Soberano Dios, grande y maravilloso eres Jesús. En esta hora, mi Cristo amado, estamos delante de ti, reconociéndote a ti como el único Dios, como el Dios que tiene todo el poder, que tiene todo bajo el control. Señor Jesús, delante de ti ponemos a los hermanos, a cada uno de ellos que están pasando por alguna necesidad, algún problema, Señor. Tú la conoces. ¿Quién más que tú, Señor, conoces cada una de nuestras vidas? Lo que está dentro de nuestro corazón, lo que agobia nuestras vidas, Dios. Que tú seas, Señor, obrando sobre cada una de esas necesidades, Dios de los cielos. Padre Celestial, manifiéstate con poder, que tú seas obrando de una manera especial sobre cada uno de ellos. A mis hermanos que están enfermos, Señor Jesús, que tú seas uniendo tu mano sanadora sobre cada uno de ellos. Hay hermanos que están atribulados, que realmente están pasando por una dificultad muy grande con su enfermedad, que tú seas sanándolos, Señor. Padre Celestial, también delante de ti ponemos a cada uno de los jóvenes de tu iglesia. Señor, que tú seas guardándonos, Padre Celestial. Guárdanos sobre tu mano poderosa, que el enemigo no pueda, Señor, con nuestras vidas y que tú seas llenándonos cada vez más y más de ti, Señor Jesús. Te lo pedimos en tu nombre poderoso, Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Gloria a nuestro Rey. Vamos a continuar y vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Vamos a cantar coros para la gloria del Señor. Vamos a seguir con este mismo ánimo de glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
es tu amor tan glorioso. Eres Jesús, es tu poder, fue tu amor la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Gloria, 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 te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Jesús, eres el rey de mi vida, te adoraré por siempre. Jesús, eres el rey de mi vida, te adoraré por siempre. Jesús, eres el rey de mi vida, te adoraré por siempre. Jesús, eres el rey de mi vida, te adoraré por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte, contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derramando amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor
al Señor Jesús, amén. Porque a nuestro Dios le damos lo mejor, amén. Nuestra mejor alabanza es para Él. Gloria al Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, vamos a continuar con una parte también muy especial en esta noche y vamos a prepararnos para escuchar la palabra del Señor, amén. Para eso en esta noche está con nosotros el hermano Daniel Cardona. Él está con nosotros en esta hora y él nos va a predicar la palabra del Señor, amén. Dios les bendiga. Gloria al nombre de Jesús. Es un gusto saludar a la amada iglesia del Señor en esta noche, en este maravilloso culto que hemos venido para adorar y glorificar este nombre que es sobre todo nombre. Bueno, contentos de estar una vez más en la presencia del Señor, enseñando su palabra. Gracias a Dios primeramente por esta oportunidad tan maravillosa que nos da de exaltarle, de glorificarle. Yo sé que usted allí en su casa se está gozando este culto, porque este culto lo hacemos para la gloria y la honra del Señor, y sabemos que los más beneficiados de hacerle culto a Dios somos nosotros mismos. Amén. Diga desde allá, desde su casa, amén, cuando esté de acuerdo con algo que el que esté aquí diga. Y bueno, antes de iniciar la enseñanza de la palabra del Señor, quisiera saludar a nuestros hermanos que están en sintonía, nuestra hermana Lisbeth, nuestra hermana Leoneli Úsuga. Gloria al nombre de Jesús, la hermana Bárbara Zapata, qué gusto que estén reportando sintonía aquí en el culto de jóvenes. Y es muy bueno leer sus comentarios, leer sus peticiones. Ahorita oramos al final del mensaje, hacemos una oración bien especial por cada uno de ustedes, mis hermanos, mi amada iglesia, la hermana Luz Adriana Calle, bienvenida, qué gusto tenerla aquí en esta sintonía, en este culto. Y bueno, hermanos, es un honor predicar la palabra del Señor. Yo los voy a invitar allí en sus casas, que vamos a leer un pasaje de la palabra del Señor y vamos a entrar en la meditación de la palabra. Y los voy a invitar a leer en el libro, la primera carta a los tesalonicenses, primer carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Vamos a leer en el capítulo 4 y vamos a tomar 3 versos de la palabra del Señor. Primer carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a leer del verso 1 hasta el verso 3. Usted allá en su casa va a estar muy dispuesto a escuchar la palabra de Dios y a dejarse moldear por su palabra. Dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucción os dimos por el Señor Jesús. Y yo quiero que ese verso 3 usted lo lea conmigo bien fuerte allá en su casa. Y dice: pues la voluntad de Dios. Yo voy a invitar a mis compañeros aquí que lo lean fuerte conmigo. Dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y quiero hacer especial énfasis en ese primer renglón. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Gloria al nombre de Jesús. Yo lo voy a invitar que allá en su casa usted ore a mi favor, que usted le pida al Señor Jesús que use este vaso, que use este siervo, ya que yo simplemente soy un instrumento que se quiere dejar usar por Dios en esta noche para edificación de su vida. Dígale al Señor que le hable, dígale al Señor que esa palabra, que ese mensaje llegue a su vida y haga ese efecto para el cual Él la va a enviar. Padre Santo, aquí está mi vida, Señor, delante de tu presencia, Jesús. Aquí está mi corazón, Señor, postrado delante de ti, Dios eterno. Yo te pido, Señor, en esta hora que tú me uses, Dios, que tú me uses para edificación de tu iglesia, Señor, para edificación de esta iglesia hermosa, Señor Jesús. Aquí está mi vida, Dios eterno. Yo simplemente, Señor, voy a llegar al oído, Dios,
pero tu palabra, Dios, es la que puede llegar a lo más profundo del corazón y hacer esa obra, Señor, esa obra que solo tu palabra y nada más que tu palabra puede hacer, Señor. Háblanos, Señor, háblanos como solo tú y nadie más que tú lo puedes hacer, Jesús de la gloria. Gracias, Señor, gracias. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, hermanos, he titulado esta meditación o este pensamiento, y es respecto a la voluntad de Dios, a cómo podemos entender la voluntad de Dios en nuestras vidas. En algún momento compartía con la juventud de la iglesia respecto a este tema de la voluntad de Dios, y orando esta semana el Señor me daba vueltas en la cabeza con este tema, pensando quizá en todas las cosas que han venido aconteciendo con nuestra sociedad, pensando quizá en las cosas que han venido aconteciendo en mi vida, y he pensado mucho sobre la voluntad de Dios. Y gloria a Dios que se me dio este espacio, esta oportunidad, y quiero compartir con ustedes este pensamiento. Para hablar de la voluntad de Dios hay que tener una base firme, hay que tener una base sólida. Si no hay una base firme, las cosas se caen por su propio peso. Las cosas se van a caer por su propio peso. Y para hablar de la voluntad de Dios en la vida de un cristiano, en la vida de un hombre que ha conocido a Dios, la base principal o la base más fuerte que podemos tener es la que acabamos de leer en esa carta del apóstol Pablo, ese renglón que dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Así que tenemos que tener esa base muy clara, hermanos. Tenemos que tener esa base firme en nuestras vidas cuando hablamos de la voluntad de Dios, y es que la voluntad de Dios es nuestra santificación, y de esta base tiene que cimentarse todo de ahí en adelante para poder entender la voluntad de Dios en nuestras vidas. De este principio, yo quiero derivar en esta noche unos puntos, y esos puntos van a hacer referencia a unas preguntas para que podamos desglosar mejor este tema y podamos entenderlo de una forma más clara. Primer punto en el que quiero que nos enfoquemos en esta enseñanza, y es ¿qué debo hacer? Y es una pregunta que quizá muchos nos hemos hecho en algún momento, y es ¿qué debo hacer para entender la voluntad de Dios? Yo me he hecho muchas veces esa pregunta. Yo me la he hecho muchas veces arrodillado, quizá llorando, quizá atribulado. Me he preguntado ¿qué debo hacer para entender la voluntad de Dios? Y déjeme decirle que la respuesta a esa pregunta es muy sencilla. Para entender, o qué debo hacer para entender la voluntad de Dios es, querido hermano, y es que debes aprender a oír la voz de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Usted allá en la casa, yo sé que me está acompañando con un gloria a Dios, con una alabanza. Y yo voy a invitarlos a leer en el libro de Juan, capítulo 10. Libro de Juan, capítulo 10, verso 27. Dice la palabra del Señor, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y termina diciendo este verso, y me siguen. De nada vale escuchar la voz de Dios. De nada vale que las ovejas oigan o reconozcan la voz de Dios y no sigan a su pastor. De nada sirve escuchar la voz del pastor, la voz del maestro por excelencia, si no logramos acatar esa voz, si no logramos seguir esa voz. Y ese verso es muy claro y dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Gloria al nombre de Jesús. Si un cristiano no sabe oír la voz de Dios, ¿cómo pretende entender la voluntad de Dios en su vida?
¿Cómo pretende saber los planes o los propósitos que Dios tiene en su vida? Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si un estudiante en su universidad, durante todo el semestre, este estudiante no cumplió con sus deberes, este estudiante no cumplió con lo que debía de cumplir, con las obligaciones que debía de cumplir, y resulta que al final del semestre llegan esos tan tenebrosos para algunos finales, donde se define muchas veces si pasas o no pasas ese semestre. Y si ese alumno del cual te estoy poniendo el ejemplo no hizo nada durante todo el semestre, dígame qué va a poder esperar esa persona al final del semestre. Déjeme decirle que ese joven no va a poder esperar nada bueno de ese semestre. No va a esperar hacer en una semana lo que no hizo en todo un semestre. Y voy con esta analogía porque si un cristiano durante todo el ejercicio de su vida espiritual no procura dedicarse a la oración, no procura dedicarse a esos encuentros personales con Cristo, si ese cristiano le da pereza, ya no podemos decir venir al culto, sino que tenemos que decir conectarse al culto. Las cosas, bueno, el Señor sabe cómo las va organizando y cómo van pasando, ¿cierto? Pero si quizá ese cristiano le da pereza conectarse en las horas del culto, no entiende cuando Dios le habla, porque muchas veces Dios nos habla de una forma, de unas maneras tan claras, y nosotros sencillamente no entendemos cómo queremos o cómo pretende ese cristiano del cual estoy poniendo el ejemplo entender la voluntad de Dios en su vida. Cómo ese cristiano quiere conseguir esas mejores oportunidades. Cómo ese hombre quiere que Dios le muestre esa respuesta que tanto está esperando si no se dedica en su vida espiritual, en su comunión con Dios. Gloria al nombre de Jesús. El segundo punto o la segunda pregunta que tengo para ir resolviendo esta enseñanza es: ¿cómo puedo conocer o identificar la voluntad de Dios en mi vida? Recuerde que la primera pregunta que planteamos es: ¿qué debo hacer para entender la voluntad de Dios? Y la respuesta es clara, y lo que debes hacer es aprender a oír la voz de Dios, aprender a oír su voz. Esta segunda pregunta es: ¿cómo puedo conocer o identificar la voluntad de Dios en mi vida? Y hay unos punticos que le quiero dejar como clave, si se puede decir de alguna forma. Y la primera es: asegúrese que lo que está pidiendo o lo que quiere emprender en su vida no está en contra de lo que la palabra de Dios enseña o en contra de lo que sus principios cristianos o morales, los cuales usted tiene inculcados en su vida. Asegúrese que eso que usted está emprendiendo no vaya en contra de lo que le acabé de mencionar. Y le voy a poner un ejemplo muy práctico. Resulta que hay alguien, un hermano que está orándole al Señor por emprender o por tener su negocio propio. Pero resulta que este hermano quizá está pensando que el negocio del momento es montar una discoteca. Ya va viendo por dónde va la cosa, ¿cierto, amada iglesia? O quizá este hermano está pensando que lo que puede darle un beneficio económico o ese negocio que está buscando es montar un bar o es montar un prostíbulo, o aún más osado, esto simplemente estoy poniendo ejemplo, ¿cierto? Montar quizá un laboratorio de alucinógenos o montar una oficina de delincuencia. Entonces vemos que un cristiano, si estoy poniendo un ejemplo, hermanos, si está teniendo en su vida, en sus proyectos de vida, cosas semejantes que van en contra de la voluntad de Dios, de lo que la palabra enseña, de esa base o de ese principio que le mencioné al principio, al iniciar esta enseñanza, que es nuestra santificación, podemos ver
que la voluntad de Dios está lejos de ese proyecto que queremos iniciar. O ese joven que está enamorado. En esta noche que también es importante, ¿cierto? Estamos en un culto de jóvenes. Y ese joven, no puede faltar un ejemplo con la juventud, ¿cierto? Ese joven que está enamorado de esa muchacha y resulta que esa muchacha no es cristiana, no comparte su fe, no comparte esa fe tan hermosa que tenemos nosotros. Ese proyecto que está iniciando ese joven o esa jovencita, ya vemos que desde un principio está alejada de la voluntad de Dios porque no va acorde a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Gloria al nombre de Jesús. Asegúrese que lo que está pidiendo o quiere emprender va a glorificar a Dios y va a ayudarlo a crecer espiritualmente. Gloria al nombre de Jesús. Acompáñeme allá en la casa con un gloria a Dios. Que lo escuchen los vecinos. Diga ya fuerte, amén, gloria a Dios. Bueno, yo creo que desde acá, ¿quién escuchamos desde acá? El hermano Manuel. De pronto lo podemos escuchar que tiene una voz fuerte. Gloria al nombre de Jesús. Le voy a poner un ejemplo muy práctico de por qué todo lo que nosotros emprendamos en nuestra vida para que vaya acorde a la voluntad de Dios, tiene que asegurarse de que va a glorificar a Dios y de que va a engrandecer a Dios y que su vida espiritual va a crecer. Ese hermano, sigo con los ejemplos, que le está pidiendo a Dios un mejor trabajo, que le está pidiendo a Dios un mejor empleo o quizá le está pidiendo a Dios ese negocio. Pero resulta que cuando obtiene ese negocio, cuando obtiene ese mejor empleo, resulta que este hermano lo dejamos de ver en la iglesia, porque resulta que ese trabajo ya no le permite venir al culto. Y teniendo en cuenta lo que dije anteriormente, ¿será que eso va a hacer que la vida espiritual de ese hombre crezca o mengue? Vamos meditando en la palabra. Y resulta que ese hombre comenzó a alcanzar sus sueños, comenzó a alcanzar esos logros, pero no tuvo en cuenta que esos logros o que esos sueños estuvieran acorde a la voluntad de Dios para su vida y pudiera glorificar a Dios con ese trabajo, con esa labor que estuviera haciendo, o que su vida espiritual creciera, y antes ese empleo o ese negocio lo está alejando de la iglesia. Y muchos dirán, es que venir a la iglesia no es importante. Muchos dirán, es que conectarse a un culto no es importante. Pues déjeme decirle que eso no es lo que enseña la palabra del Señor Jesús. La palabra de Dios dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso. Y en estos momentos, así usted no tenga a su hermano a un lado, así usted no le pueda abrazar, así usted no le puede decir, Dios le bendiga. En este momento estamos en un momento de comunión, le estamos haciendo culto a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Usted allí desde su casa le está haciendo culto a Dios en este momento. Y sigo acá con el ejemplo y vemos que este hombre alcanzó quizá ese logro y no se percató, no hizo un par en el camino a mirar si la voluntad de Dios, si era voluntad de Dios ese empleo o ese trabajo o ese proyecto el cual está logrando alcanzar. Y vemos que este hombre comenzó a tener una cantidad de beneficios materiales, pero vemos que su vida espiritual va decayendo. Y tenemos que hacer un análisis o un alto en el camino, gloria al nombre de Jesús, y ver si realmente ese empleo fue la voluntad de Dios en mi vida. Y ver si realmente ese proyecto que emprendí fue la voluntad de Dios en mi vida. Gloria al nombre de Jesús. Ese hombre, voy a poner otro ejemplo. Ese hombre que se casó en un yugo desigual. Ese hombre que cuando se casó pensando que las cosas iban a cambiar. Ese hombre que pensando, o esa mujer pensando que las cosas más adelante cambiarían. Gloria al nombre de Jesús. Comenzamos de pronto a verlo con una cantidad de inconvenientes en su vida, ya que quizás su esposa no le permite venir al culto o le genera problemas venir al culto con su pareja, poniendo un caso no tan severo.
Así que, amada iglesia, amados jóvenes, si un cristiano cumple en las decisiones de su vida o en los proyectos que quiera iniciar en su vida, con estos puntos que les acabé de enseñar tan sencillos, déjeme decirle que se va a librar de muchos dolores de cabeza. En el libro de Romanos capítulo 12, voy a invitarlos a leer. Libro de Romanos capítulo 12. Dice la palabra del Señor en el verso 2, capítulo 12, verso 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es otro punto que tenemos que tener claro a la hora de hablar de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Tenga en cuenta, amado hermano, amado amigo que me escuchas en esta noche, que nuestro Dios llena y se preocupa por todos los aspectos de nuestra vida. Y quiero traer a colación una conversación que tuve un día con un joven que estaba aburrido en la iglesia, porque este joven me compartía y pensaba que Dios solo se preocupaba por su vida espiritual, que Dios solo se preocupaba por ver quizá que su vida espiritual creciera y creciera y creciera. Y este joven quizás se hizo una idea de que solo Dios se enfocaba en esa área de la vida de él. Y él pensaba que sus sueños, que sus anhelos, que ahí no estaba Dios. Porque quizá lo que escuchaba en la iglesia era que Dios quiere verte predicando, Dios quiere verte sirviendo, Dios quiere verte haciendo una cosa y la otra. Y este joven me compartía: pero es que a mí nadie me ha dicho, o nadie me dice que Dios quiere verme triunfar quizá en mi carrera, que Dios quiere darme eso por lo que tanto sueño, por lo que suspira mi corazón. Y escuchando a este joven hablar, el Señor me regaló un texto que está en el Salmo capítulo 37, y con estos versículos le respondí esa inquietud, o conversando, le compartía estos versos a este joven. Y si usted lo quiere leer allá en su casa, lo puede hacer. Libro de los Salmos, capítulo 37, verso 4, y dice: deleítate asimismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Y cuando la palabra del Señor dice las peticiones de tu corazón, está hablando es de todo, de esas peticiones, de esos anhelos que tienes en tu vida. Y más adelante en el Salmo 38 hay un verso que me encanta, el versículo 9, que dice: Señor, delante de ti están todos mis deseos. ¿Y sabe cómo termina ese verso? Si lo tiene ahí abierta la Biblia, dice: y mi suspiro no te es oculto. Querido joven, déjame decirte en esta noche que Dios es un Dios que se preocupa 100% por tu vida espiritual, y el propósito y la voluntad de Dios es que te santifiques y que crezcas espiritualmente, y que cuando un día Dios nos arrebate y acabe todo esto en este mundo, podernos ver allá arriba en el cielo y estar para siempre con Él. Pero déjame decirte que tu suspiro no le es oculto al Señor Jesús. Déjame decirte que nuestro Dios también es Dios de esas pequeñas cosas que anhelas. Déjame decirte que cuando pasas quizá por ese concesionario y ves esa moto que te gusta, o ves ese vehículo que te gusta, y suspiras imaginándote montado en esa moto, o suspiras imaginándote montado en ese carro, o quizá la jovencita que te gusta de la iglesia. Cuando la ves que pasa y suspira tu corazón, déjame decirte que Dios conoce ese suspiro, y que Dios ve ese suspiro. Dice ese salmo hermoso: Señor, delante de ti están mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Así que Dios, nuestro Dios, es un Dios que se ocupa de cada aspecto de nuestra vida. Gloria al nombre de Jesús. Pero para todo esto, mis amados hermanos, mis amados jóvenes, tenemos que aprender a escuchar
la voz de nuestro Dios. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios en nuestra vida cotidiana, para cuando escuchemos la respuesta de Dios, no sea una voz lejana la que nos esté hablando. Para cuando escuchemos la respuesta de Dios en nuestras vidas, no sea una voz extraña la que estemos escuchando, sino que sepamos que es el mismo Dios el que nos está hablando y nos está respondiendo. Gloria al nombre de Jesús. Tenga en cuenta que las respuestas que Dios le da a sus hijos es sí, no y espera, porque en este momento quizá puedes estar esperando o quieres entender cuál es la voluntad de Dios en ese momento quizá difícil que estás pasando. Y déjame repetir que la respuesta de Dios en la vida de un cristiano es sí, no y espera. No podemos pretender acomodar la voluntad de Dios a nuestro antojo. Voy a tomar una cita bíblica que está en el libro de Isaías, capítulo 55. Ya con esto voy terminando esta reflexión, esta enseñanza. Isaías capítulo 55, verso 8. Dice la palabra del Señor: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos no son vuestros caminos, dijo Jehová. Así que no podemos pretender acomodar la voluntad de Dios a nuestro antojo, que es lo que queremos muchas veces. Señor, yo quiero esto, Señor, dame aquello, Señor, es que yo sería tan feliz si me das esto, pero muchas veces ignoramos que los pensamientos de Dios, gloria al nombre de Jesús, que los pensamientos de Dios están mucho más arriba que los nuestros. Y muchas veces nosotros pedimos conforme a nuestros deseos, conforme a satisfacer las necesidades de nuestra carne, pero Dios sabe más allá de eso qué es lo que realmente necesitamos. No podemos condicionar la voluntad de Dios a un sentimiento. Y aquí le quiero hablar por unos momentos a los solteros, a los que están en ese camino de emprender una relación. Déjame darte un consejo de parte del Señor en esta noche. No le pidas a Dios por tu esposa cuando estés enamorado. No le pidas a Dios por tu esposo cuando estés enamorado, porque tu oración no va a ser objetiva. Pídele a Dios por tu esposo, por tu esposa en estos momentos. Dile al Señor: Señor, tú conoces dónde está ese hombre, dónde está esa mujer. Pero no esperes a estar enamorado para saber si ese va a ser el hombre o la mujer de tu vida, porque Dios te puede mandar a decir: no, ese no es el hombre que tengo para ti. Dios te puede mandar a decir: no, esa no es la mujer que tengo para ti. Pero ya como tienes un sentimiento atravesado, ya como tienes un sentimiento de por medio, no vas a ser capaz de escuchar con claridad la voz de Dios. Y no vas a ser capaz de entender la voluntad de Dios en tu vida. Y después van a venir las tristezas, después van a venir los lloros, y vas a lamentarte de por qué Dios no me dijo, y sabiendo que Dios sí te dijo, Dios sí te lo advirtió. Gloria al nombre de Jesús. En el libro de Jeremías, voy a tomar otro verso, Jeremías 17, verso 9 dice: engañoso es el corazón. Y esto es muy importante tenerlo claro para entender la voluntad de Dios en nuestras vidas. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Gloria al nombre de Jesús. ¿Quién lo conocerá? Oh, dice el verso 10: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Yo, Jehová. Nuestro Dios es el único, mi amada iglesia, mis amados jóvenes, que conoce tu corazón. Y tenlo por seguro que cuando nuestro Dios nos diga no, es porque no nos conviene, y no insistamos en que sea así. Y yo no sé a cuánto Dios les estará hablando en esta noche, pero esta palabra es de parte de Dios. Cuando Dios te diga no, es no. Cuando Dios te diga espera, es espera, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. No te confíes de tus sentimientos, no te confíes de lo que sientes, porque tu corazón te puede engañar y darte grandes sorpresas.
Pero Dios, este Dios que te estoy predicando en esta noche, es el único que conoce tu corazón. Es el único que sabe realmente qué es lo que necesitas. Para concluir esta enseñanza, quiero mencionarte 4 o 5 cosas que me enseñaron a mí en algún momento respecto a la voluntad de Dios y cómo entender la voluntad de Dios en mi vida. Y déjame decirte que esas 5 cosas cambiaron mi vida de ese momento en adelante. La voluntad de Dios, amada iglesia, amado joven que me escuchas en esta noche, que eso nunca se te olvide. Y esto aplícalo para cualquier cosa que quieras emprender en tu vida. La voluntad de Dios no tiene peros. La voluntad de Dios no tiene ningún pero. La voluntad de Dios no tiene lugar a dudas. La voluntad de Dios no tiene discusión alguna. Gloria al nombre de Jesús. La voluntad de Dios no tiene nada que la impida. La voluntad de Dios sencillamente es perfecta. Así es la voluntad de Dios. Y usted dirá, ¿cómo puedo aplicar esto a mi vida? Pues te voy a poner un ejemplo sencillo. Si estás en ese proyecto de iniciar tu vida sentimental, si quieres casarte, establecer tu vida con alguien, cuando estés en ese proceso, hazte esas preguntas. ¿Existen peros? Ay, pero es que mi mamá no está de acuerdo con la relación. Ah, pero es que el pastor no está de acuerdo con la relación. Pilas, ponle cuidado a esos peros. La voluntad de Dios no tiene lugar a dudas. Y sigo con el ejemplo. Ay, es que yo estoy dudando que ese sí sea el hombre o la mujer de mi vida. Si estás dudando es porque Dios te quiere decir algo. Si estás emprendiendo un negocio, si estás emprendiendo algo en tu vida personal y comienzan a salir esos peros y comienzan a salir esas dudas, recuerda que la voluntad de Dios no tiene lugar a dudas. Gloria al nombre de Jesús. Si hay alguna duda y es la voluntad de Dios, déjame decirte que en oración Dios te va a responder. Y Dios te va a decir, sí, es mi voluntad. Y Dios te va a decir, sí, entra por esa puerta que es mi voluntad cuando resultan esas dudas. Pero sabe que Dios muchas veces pone esas dudas en nuestra vida. ¿Sabe por qué las pone? Porque Dios quiere vernos de rodillas clamando. Y Dios quiere vernos diciendo, Señor, ¿es tu voluntad o no es tu voluntad? Y muchas veces queremos evitar eso. Muchas veces queremos evitar arrodillarnos y pedirle a Dios que nos dirija, que nos guíe. Gloria al nombre de Jesús. La voluntad de Dios no tiene lugar a discusión. La voluntad de Dios no tiene nada que la impida. Déjame decirte que la voluntad de Dios es perfecta. Gloria al nombre de Jesús. Yo lo voy a invitar, amado joven. Yo lo quiero invitar, amado amigo y hermano que me escuchas en esta noche, que vamos a orar muy especialmente por tu vida. Y yo quiero que en esta oración usted ponga su vida, ponga su corazón delante de la presencia del Señor. Y le diga, Señor, yo estoy a punto de tomar esta decisión. Y le diga, Señor, yo necesito que me guíes, que sea tu voluntad este trabajo, que sea tu voluntad este proyecto. Y si tienes que arrodillarte y clamar, arrodíllate y clama. Pero déjame decirte que Dios no te va a dejar equivocar si lo haces. Muchas veces nos equivocamos y fallamos en nuestras decisiones, es porque nos faltó entrar en la presencia de Dios. Y yo te voy a invitar que en esta oración tú pongas tus proyectos de vida, tú pongas tus planes. Si quizá en este momento ves que la voluntad de Dios, o estás preguntándote cuál es la voluntad de Dios en mi vida, déjame decirte que la voluntad en tu vida, si estás quizás haciendo esa pregunta, es tu santificación, es que crezcas espiritualmente, es que tu vida espiritual pueda crecer cada día más. Padre Santo, aquí estamos, Señor, en tu presencia. Aquí está mi vida, Señor Jesús. Aquí está mi corazón, Señor. Aquí están estos jóvenes de la amada iglesia de Los Ángeles, Dios. Aquí está esta iglesia hermosa, Señor, que te ama, que te exalta, Señor Jesús. Yo te pido, Dios eterno, que tú tomes sus vidas en tus manos, Señor. Yo sé que tú nunca, Señor, nunca nos vas a dejar fallar.
Yo sé que tú nunca nos vas a dejar equivocar, Dios eterno. Nosotros somos los que nos soltamos muchas veces de tus manos, Señor. Nosotros somos los que muchas veces nos alejamos de tu presencia, Dios eterno. Oh, Señor, pero yo te pido, Señor, que tú nos guíes, que tú nos dirijas, Padre Santo, que tú nos dirijas con tu presencia, Señor. Oh, Jesús de la gloria. Oh, entra en un momento de adoración allá en tu casa. Entra en un momento de exaltación allá donde te encuentras. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Y dile al Señor que venga a tu vida. Sepárale estos minutos que restan a Dios en adoración. Oh Señor, y dile esas palabras. Dile a este Espíritu hermoso que venga sobre tu vida en esta noche. Oh Santo Dios. Oh Santo, Santo Señor. Oh Jesús, tú conoces la juventud, Señor, tú conoces esta iglesia, Señor. Tú conoces, Señor, los corazones. Oh Señor, dale claridad a algún joven, Señor. Dale claridad, Señor, si no sabe cuál es el camino que debe tomar, Dios. Oh Santo, Santo, Santo. Oh Santo, Santo, Santo. Oh, dile santo al Señor allá en tu casa. Exalta al Señor allá en tu casa en esta noche. Oh, el Señor se puede derramar allá en tu casa. El Señor quiere tocarte con tu presencia, con su presencia. Oh Santo, Santo, Santo Dios. Oh Santo Señor, Santo. Oh, llénanos, Señor, llénanos con tu presencia, Dios. Oh, Santo Dios, llénanos, Señor, llénanos. Llénanos de tu presencia, Dios, llénanos. Oh, Santo, Santo, Santo. Eres grande, Señor, tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Jesús. Glorifícanos, Señor. Oh, Santo, Santo, Santo. Oh, Santo Señor. Oh, Santo Señor. Gracias, gracias, Dios. Gracias, Dios, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, gracias, gracias. Puede darle un aplauso. Allí en su casa, dele un aplauso. Ríndale un aplauso de agradecimiento a Dios. Ríndale ese aplauso con el corazón al Señor. No importa que te escuche el vecino. No importa que te escuchen y te digan loco. Porque nosotros estamos locos por el Señor. Dale ese aplauso con fuerza al Señor Jesús. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, nos hemos gozado en la presencia de Dios. Nos hemos gozado en este culto. Es momento de darle al Señor, de decirle gracias. Es momento de decirle al Señor gracias por tu palabra, gracias por este culto, por un culto donde pudimos exaltarte, donde pudimos escuchar tu voz. Invitándoles para el día de mañana también a la transmisión. Ya sabemos que los cultos se vienen haciendo en sus horarios, pues casi habituales. Están empezando en semana un poquito más tarde, pero los cultos se están haciendo normalmente. Mañana los esperamos a todos en la transmisión, no se la pierdan, que va a estar una bendición para cada una de nuestras vidas. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por su presencia, por su palabra. Y
Vamos a terminar aquí en el altar bien fuerte. Esto vamos a decir un gloria a Dios, que nos escuchen, vea, que podamos transmitirles ese gloria a Dios allá a todos los hermanos que nos están escuchando. ¿Listo, muchachos? Cuando terminamos la oración, vamos a decir bien fuerte, gloria a Dios, y con ese gloria a Dios quedamos despedidos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este culto maravilloso, Dios eterno. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, estar en este lugar, por las fuerzas que nos das para exaltarte, Señor, para servirte. Yo te pido, Señor, tú nos guardes, tú nos lleves con bien a nuestras casas, a mis hermanos que están aquí en la iglesia, Señor. Gracias por ellos. Dirígenos, Señor, y permítanos estar mañana nuevamente en tu presencia, Señor, exaltando y glorificando tu nombre. Y todos decimos, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Mañana nos vemos con la ayuda del Señor Jesús. Más unidos que nunca. La iglesia del Señor hoy está en casa y seguimos conectados a su hermosa presencia, pero también los unos a los otros, dándole honor y la gloria a nuestro Dios. Hoy desde cada hogar se siguen escuchando palabras de ánimo, de aliento y cánticos al nombre del Señor Jesús. Seguimos unidos y confiamos en Él porque Dios sigue teniendo el control. Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, más unidos que nunca.